Hebreos 12, 28 entonces dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que alumbre nuestros corazones. Padre, muchas gracias por traernos. Gracias porque hemos recibido un reino inconmovible y que seamos personas profundamente agradecidas, Señor, porque solamente a través de la gratitud, del temor y la reverencia podemos servirte, Señor. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y que lo que tú nos expongas el día de hoy por medio de tu palabra, nosotros lo recibamos con temor y temblor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas, muchas gracias. Amén. Amén. Aquí el autor de Hebreos está cerrando el capítulo 12 de una manera muy fuerte. De hecho, el capítulo 12 de Hebreos es un capítulo fuerte. Es un capítulo de exhortación a creyentes. No es un capítulo que haga mención de las personas no creyentes, de las personas que todavía no están en la fe, sino que está enfocándose en la manera en la que cada creyente verdadero debe servir, debe caminar con Cristo, debe andar en las cosas de Dios con total seriedad. Y vamos a abordar este tema, hermanos. Vamos a abordar de qué manera Dios, en su misericordia, nos hace estas observaciones con la finalidad de que aprendamos a saber cómo conducirnos en la casa de Dios. En el entendido de que la casa de Dios no es un lugar, sino la casa de Dios se forma cuando nos reunimos. O sea, cuando nos juntamos, formamos la casa de Dios. La casa de Dios no la hacen las cuatro paredes, un hogar, sino la casa de Dios somos nosotros. Cuando nos juntamos, somos la casa de Dios. Sí, somos el templo de Dios. Así que en ese sentido es que vale mucho la pena que entendamos lo que aquí nos quiere decir. Dice, retomando el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Contra qué está contrastando el autor de Hebreos, hablando de nosotros recibiendo un reino inconmovible? Bueno, pues lo está contrastando con los propios hebreos, con los propios judíos. Esta carta, desde el punto de vista teológico, se le conoce como una carta de transición. Justamente lo que hablábamos hace rato es que está tratando de ayudar a los judíos a entender la nueva etapa de gracia, este nuevo pacto al cual Jesús nos había llamado y los estaba llamando tanto a ellos como a nosotros para poder andar en sus caminos. Y entonces dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. El reino inconmovible al que se refiere la Escritura es un reino que ya está entre nosotros, hermanos. Es decir, y ahorita lo vamos a entender un poquito más, no se trata de lo que va a venir desde el punto de vista que podamos ver, sino de lo que ya hemos recibido por medio de la fe. Cuando nosotros venimos a Cristo, no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados. El domingo veíamos que recibimos el Espíritu Santo como sello, como las arras de nuestra herencia. Y la palabra nos dice ahí que Pablo oraba para que entendiéramos lo que hemos recibido, entendiéramos la sabiduría, lo que nos ha concedido, no solamente con respecto a estar limpios de pecado, sino alcanzar a comprender hacia dónde nos está encaminando Dios y las cosas que nos ha concedido aún más allá del perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados es el principio, es el momento de inicio, es el lugar de la salida de la carrera, pero no es el todo. Hay un camino, hay una carrera, como comentaba el apóstol Pablo cuando ya se estaba despidiendo de Timoteo, he corrido la carrera de la fe, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, y finalmente es eso, hermanos. El camino no termina en el momento en que
somos rescatados, somos comprados, sino ahora que somos comprados, somos usados y somos edificados y somos muy amados y ahora vamos en un sentido distinto. Y entonces dice, tengamos gratitud. Si no sabemos qué nos ha concedido, además del perdón de nuestros pecados, probablemente se pueda hacer un poco más difícil y hasta cierto punto tedioso el caminar si solamente pensamos, y eso ya es mucho de qué decir, en que hemos sido perdonados. Sí, hemos sido perdonados, pero también hemos recibido un reino inconmovible. Y eso es algo que a veces no lo alcanzamos a entender. Vivimos tan en el yo, tan en el presente, que no alcanzamos a entender lo que implica el reino inconmovible y lo que significa atender a las cosas espirituales de tal forma que podamos tener en nuestro servicio gratitud y reverencia. ¿Sí? Sí. De tal manera que lo que a continuación vamos a leer tiene el propósito de cambiar nuestro corazón y de entender que no sabemos nada de lo que todavía nos espera por delante. Y que todavía hay muchas cosas que podemos aprender y que somos bendecidos de parte de Dios. Vamos a leer entonces a partir del versículo 1. Dice la Escritura, por tanto, viene hablando de los que caminaron en fe, los que fueron muertos, los que padecieron, los que sufrieron, todos los llamados héroes de la fe. ¿Sí? Viene hablando de ellos el capítulo 11. Y el capítulo 12 abre diciendo el autor de Hebreos, por tanto, es decir, en consecuencia, si todo esto hicieron aquellos que todavía no recibieron a Jesús, que todavía no veían a Cristo, que no lo habían visto todavía crucificado, que no habían visto su sangre correr por su cuerpo, si ellos, creyendo hacia adelante, fueron tomados por justos por medio de la fe, por tanto, esta es la continuación, esto es lo que a nosotros nos corresponde. Esto les tocó a ellos, a Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos hombres y mujeres de fe, llegaron al punto en el cual no vieron a Jesús. No lo alcanzaron, pero sí lo contemplaban a la distancia. Y entonces ahora hay un cambio en el lenguaje. Ellos hicieron todo esto por amor al que no veían. Eso es fe. Ellos dejaron casa, familias, cambiaron cosas por lo que no veían todavía, pero creían que estaba listo para ellos. Ahora vino Cristo. Por tanto, nosotros también, es un llamado a que nosotros actuemos igual que ellos. Es un llamado para que cada uno de nosotros tengamos la misma vida de fe que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Rahab, cuando ayudó a los que tenía que ayudar y Dios la salva, a David, etcétera, etcétera. O sea, es un llamado a que no te sorprendas de lo que ellos fueron. Por tanto, también nosotros. Uy, la vara está alta, ¿no? Está bastante elevada lo que nos está invitando la Escritura a decir, a ver, si ellos vivieron todo esto porque tuvieron fe, por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos que son tan amplios como una nube? De todos los que venían hablando el capítulo 11. Es decir, Abraham es testigo, Isaac es testigo, Jacob es testigo, David es testigo, Samuel es testigo, todos ellos que vivieron y anduvieron por fe son testigos sobre nosotros. Así de fuerte es este cambio de estafeta, vamos a llamar así, de ellos creyeron y vivieron de esta manera. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros cómo estamos viviendo? Porque podemos decir, ay, es que si yo hubiera vivido en la época de Abraham, a ver, tienes a Cristo hoy, ¿eh? Tienes a Jesús hoy y necesitamos aprender a darle respeto a la presencia de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Si ellos lo hicieron, entonces despojémonos de todo peso. ¿Qué significa despojarse de todo peso? Es decir, cambia lo que tengas que cambiar para vivir como ellos. ¿Qué te pesa? ¿Qué es lo que te cuesta trabajo? ¿Qué es lo que se te dificulta? Cámbialo. Toma decisiones. Haz esto, haz aquello. Es decir, haz lo que tienes que hacer para que puedas vivir como ellos. Por tanto, despojándonos de todo peso. No podemos, y entiéndase, no podemos pretextar que ellos tuvieron una revelación mucho más grande que nosotros. Porque ellos sí Moisés vio las espaldas de Dios, Dios habló con Moisés. Podemos argumentar muchas cosas que ellos tuvieron, pero nunca vieron al Hijo de Dios crucificado por amor. Nunca lo tuvieron de frente. Amén. Entonces, si ellos, sin tener claro lo que era el plan de salvación, nada más así como sabiéndolo de lejos, cambiaron sus vidas y se esforzaron y se atrevieron a hacer cosas bien fuera de lo ordinario, con tal de tener fe y caminar con Dios, nosotros también, siendo ellos nuestros testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que te pesa hoy en día? ¿Qué es lo que no te deja estar en paz, estar tranquilo, estar tranquila? ¿Qué es lo que más te angustia? Hay que despojarse de eso. Y por eso está la oración como medio de gracia. Y por eso están las promesas como medio de gracia. Despojémonos de todo peso. Es decir, no va a haber excusa de, el Señor me entiende. ¿Por qué razón tuve una mala noche? ¿O por qué razón hice esto bien y esto no lo hice tan bien? ¿Por qué razón sí puedo acudir al trabajo pero no a cuestiones de la iglesia? ¿Por qué ¿por qué? ¿Qué te está pesando más y que a qué le estás dando más importancia que a la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Sí? Ellos son testigos sin recibir la fe de la cruz, son testigos sobre nosotros y por tanto nosotros debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. No quiere decir que no nos asedie, sí, pero no hay que tenerlo, hay que verlo como nuestro enemigo, el pecado. Es despojarse completamente del pecado, es despojarse de las cosas que pensamos que son correctas. Sí. Continúa diciendo la Escritura, y corramos. La vida cristiana es una vida proactiva, hermanos. No es una vida para dormirse. Es una vida proactiva. Es de ir a más. Es de esforzarse y ser valiente. No podemos simplemente cruzarnos de brazos y decir, ¿me entienden? ¿Me comprenden? Es una vida de ir hacia más, de ser proactivos, de estar alertas, de estar dispuestos, de cambiar lo que se tenga que cambiar, con tal de ir hasta la meta. Todavía no llegamos a la meta, hermanos. Aquí estamos, pero todavía no llegamos a la meta y no podemos estar así como tranquilos y no pasa nada y ahí la vamos llevando. Es bien importante, por favor, que le demos el lugar que merece la fe a la que hemos sido llamados. Quien crea que el hecho de ser salvo ya está del otro lado se equivoca. Hay una carrera que correr y nos demanda nuestra actividad, nuestra actitud correcta, nuestra reverencia, nuestro temor, nuestro esfuerzo, nos demanda. La vida cristiana no es para gente que quiera sentirse mejor, es para quien quiera trabajar en otras cosas. O sea, sí trabajo, pero además le agrego el tener que esforzarme en la vida de fe cristiana, de tal manera que ahora no solo tengo que hacer lo que normalmente hacía antes de Cristo, sino que ahora lo prioritario es lo que tengo que hacer en Cristo sin dejar de hacer lo que antes hacía de manera rutinaria, de manera correcta. Sí. ¿Hay que trabajar? Sí, no hay duda de que hay que trabajar. El que no trabaje, que no coma. Pero no por encima de nuestra carrera. No podemos poner en una balanza nuestra carrera como creyentes contra nuestras actividades cotidianas, hermanos.
porque estamos en una carrera que va a llegar a su fin en cualquier momento. A unos más rápidos que a otros nos va a llegar el momento de rendir cuentas. Entonces no podemos decir, todavía tengo chance. Me esfuerzo un poquito por aquí y medio hago esto, medio hago aquello. No, tenemos una carrera por delante, ¿de acuerdo? Dice, puestos los ojos en Jesús. Y esta es la clave de la carrera. La meta es Jesús. Cuando una persona, ahora que fueron las Olimpiadas, está en el punto de salida, ellos tienen visualizado a dónde quieren llegar y en cuánto tiempo quieren llegar. Sí, y se preparan porque quieren correr o hacer su actividad física lo mejor posible de tal manera que lleguen a la meta en el menor tiempo posible. Y hay personas que saben que van a ir a las carreras de las Olimpiadas sabiendo que no van a ganar porque hay otros que tienen condiciones físicas mejores, pero van por batir su propio récord, por ir mejorando e ir esforzándose y llegar a la meta. Sí es cierto, todos tenemos distintas funciones, pero todos vamos hacia la misma meta. Así que poniendo nuestros ojos en el que nos espera en la meta, en Jesús. Sí. No podemos de verdad quedarnos con el ya sé esto, ya sé aquello. Es una carrera. Y Jesús está delante. Nos acompaña, sí, pero también está delante. Y entonces dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe no te va a fallar si tienes tus ojos puestos en Jesús. No va a haber una falta de fe si tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, porque aquí mismo Él se señala como el autor y consumador de la fe. Así que, ¿qué va a pasar si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús? Nuestra fe no va a faltar. No vamos a apostatar. Aunque la posibilidad exista, si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, la fe no va a faltar, ni para continuar en el camino, ni para ser más esforzados y valientes. Pero ¿cuál es la causa de que muchas personas decaigan en su fe? ¿Cuál es la razón de que muchas personas se queden atoradas? Dejan de poner sus ojos en Jesús. Es que ¿por qué mi fe parece que no crece? Es que no estás viendo a Jesús. Ya lo viste para salvación, amén. Pero en tu carrera tiene que ir delante Él. Él tiene que ir delante. Y tus ojos tienen que ir puestos en Él. Él es el autor y el consumador de la fe. Así que tu carrera se va a basar en que tus ojos estén puestos en Él. Amén. ¿Nos damos cuenta de dónde viene la fe? Sí. No es algo que venga de manera mágica, que sea una varita. No, viene de una actividad de nosotros. Poner nuestros ojos en Jesús. Amén. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Sí, hermano. A veces le decía Jesús, bueno, los discípulos decían, Señor, aumenta nuestra fe. Bueno, sí, pero la fe va a venir o va a aumentar siempre y cuando pongamos nuestros ojos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús. Sí, amén. Sí. Ok. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Esto qué significa, hermanos? Significa que Jesús hizo lo mismo que nos está pidiendo aquí. En lugar de poner su mirada en la cruz, puso su mirada en lo que viene después de la cruz. En el gozo que vendría después de la crucifixión. ¿Qué es lo que nos está pidiendo a ti y a mí? Tu fe debe de estar en lo que viene después de la muerte, no en lo que aquí vamos a experimentar. Jesús fue a la cruz, lo mataron, lo maltrataron, lo humillaron. Nosotros no somos mejores, vamos a morir. A lo mejor la forma no va a ser la misma, hoy ya no hay crucifixiones, pero de que vamos a padecer y de que vamos a tener que ir hacia adelante y que tenemos que poner nuestra mirada en Él después de la muerte. Eso que ni qué, porque Él lo hizo y es nuestro ejemplo. Y Él es el autor y consumador de tu fe. Así que si quieres tener fe, tienes que poner tu mirada en Jesús. No la pones en Jesús y se viene una serie de circunstancias y consecuencias bastante dramáticas.
Continúa diciendo la Escritura, menospreciando el oprobio. Fíjense cómo es una actitud de Jesús, decir, esto no vale la pena, esto lo voy a sobrellevar por lo que viene. O sea, no quiere decir que Jesús no estuviera sufriendo. Lo que hizo fue menospreciar el sufrimiento. Decir, esto no me va a detener. Esto no me va a detener. Es que está lloviendo bien fuerte, no me va a detener. Es que pasé mala noche, no me va a detener. Es que me duele, no me va a detener. Es colocar los padecimientos por debajo del mayor galardón, de lo que viene después. Menospreciando el oprobio, y la consecuencia fue, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué mucha gente no logra tener una vida victoriosa, hermanos? Porque no está poniendo sus ojos en Jesús. Porque sus ojos no están puestos en Cristo. Porque no está viendo hacia adelante, está viendo el ahora, en el hoy. Y no está pensando que el hoy no vale la pena si de lo que se trata es de ir hacia Cristo. ¿De acuerdo? Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. O sea, ponlo delante de ti, considéralo tu ejemplo. Aquel que sufrió a causa de los pecadores. Contra sí mismo, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué debo hacer para que mi ánimo no se canse hasta desmayar? ¿De acuerdo a este pasaje? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, porque no habéis resistido hasta la sangre. O sea, no hemos conocido lo que verdaderamente es padecer. No lo conocemos, hermanos. No lo conocemos, de verdad. A veces nos ahogamos en nuestros 4 problemas, pero no conocemos lo que significa de verdad que te estén amenazando, que te estén señalando, que te estén corriendo, que te estén menospreciando. Eso, quizás escuchas burlas, pero no pueden hacer nada contra ti. Pero si pueden hacer algo contra ti y te empiezan a perseguir, entonces sí empezamos a entender un poquito lo que significa padecer. ¿Sí me doy a entender? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. O sea, todavía no alcanzas a entenderlo y ya te estás quejando por la exhortación. Es que ya me la sé. Pues no parece, ¿verdad? Es que... Y ya te estás quejando. Y eso que todavía no estás combatiendo contra el pecado hasta la sangre. Y ya te olvidas de las exhortaciones. Somos un pueblo muy olvidadizo los mexicanos, hermano. Sí. Somos un pueblo bien olvidadizo. Fácilmente dejamos de considerar las cosas en las cuales hemos sido avergonzados. Hemos sido señalados. Fácilmente se nos olvida. Lamentablemente México es un país así, hermanos. Y no es justificación nuestra cultura, porque nuestra cultura no debería de afectar nuestra fe. ¿Sí? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es que la tendencia es a menospreciar la disciplina, hermanos. La tendencia es ya vino el regaño, bueno, ya me voy y ya se me olvidará, ya se le pasará. El hermano comió gallo, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, ya se pasará, en lugar de considerar a aquel que sufrió y entender que nos está queriendo enseñar algo, que me está hablando y que desea que prestemos atención. ¿Sí? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Sí, causa vergüenza la reprensión. Sí, no es agradable, pero significa que estamos siendo tomados por hijos. ¿Por qué? Porque de otra manera, hermanos, de otra forma, no podríamos seguir caminando como hijos. Seríamos tomados como bastardos, como falsos hijos.
como hijos ilegítimos. O sea, imagínate el lenguaje que está usando el texto, como a hijos ilegítimos. Dice, porque el Señor ama y disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, ay, ya me tocó el coscorrón. Si soportáis la disciplina, de la cual todos han sido participantes, no hay nadie que nos podamos haber salvado de un coscorrón, de una llamada de atención, de una exhortación donde somos redarguidos, somos corregidos, somos animados. Todos los que somos hijos las hemos pasado. ¿Sí? Pero si os deja sin disciplina, ¿qué pasa si Dios decide voltearse hacia otro lado? Te vas a dar. Y te vas a dar por ti mismo. Y te vas a enojar contigo mismo y te vas a frustrar y vas a sentir, ay, Señor, ¿por qué no me ayudas? No, es que, perdón, pero es que no estás siendo serio con la disciplina que Dios da. No estás considerando los caminos de Dios. Sí. Porque el Señor ama, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, pero solo si soportáis la disciplina. Amén. Ah, fíjate cómo sí tiene que ver nuestra actitud en el trato de Dios. Dios se compromete a llevarnos hasta el final, sí, pero tiene que haber una parte de ti en la cual estés reflexionando y estés considerando a Cristo y estés caminando y estés considerando que las exhortaciones no son gratis. Son porque algo está viendo Dios en nosotros. Algo está pasando. Sí, y quiere que lo corrijamos. ¿De acuerdo? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Imagínate que todo el tiempo estés yendo a una congregación donde todo es entretenimiento, vivas, aleluyas, música, show, etcétera, etcétera, y que realmente se deje la gente sin la amonestación del Señor, sin todo el consejo de Dios. Uf. Es como si no estuvieras recibiendo nada. Y dices, no, es que soy hijo. No. El hijo recibe la disciplina y la soporta. Si no, somos bastardos. Somos hijos ilegítimos. Y no nos espantemos de la palabra bastardo. No es una grosería. Significa hijo ilegítimo. Hijo fuera del matrimonio. Y sí, en las congregaciones hay hijos ilegítimos. ¿Se creen hijos? Sí, se creen hijos. ¿Aseguran ser hijos? Sí, pero son ilegítimos. ¿Y en qué se nota? En que nomás no reciben la disciplina del Señor, no cambian. Dios les habla y a pesar de que Dios les habla, continúan con la misma actitud. Eso hace un hijo ilegítimo, ignora a su padre. Y entonces el padre no tiene ninguna responsabilidad para con eso, ¿sí? ¿No? No. Un hijo ilegítimo sí hay en las congregaciones, hermanos. Los hijos ilegítimos sí están en las congregaciones. Y parecen hijos. Y exigen un trato de hijos. Y piden que se les enseñe como a hijos. Y les gustan las predicaciones, que los traten como hijos. Pero cuando las predicaciones o las enseñanzas o las exhortaciones nos duelen, nos azotan, nos pegan, ¡ay! Si no la soportan, son ilegítimos. Y luego por eso se van. Porque no soportan la disciplina del Señor. No la quieren. Les gusta lo fácil. Y el mexicano es reacomodado, hermanos. Es bien acomodado el mexicano. Si se me exige un poquito más, ay, porque yo sí y aquel no. Si Dios te está pidiendo, oye, ve la segunda milla, ay, pero si yo ya cargué esta una milla. Ya, ¿no? Le toca a aquel, le toca a aquella. Oye, Dios te lo está pidiendo a ti. No a aquel o a aquella, si no se lo pediría. Y si se lo pide y no responde, es ilegítimo. Continúa diciendo la Escritura. Por otra parte, dice el versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Por qué? Porque Dios nos ve todo el tiempo. Nuestros padres cuando nos pescaban, cuando hacíamos las cosas y ya me cacharon. Dios
todo el tiempo está mirando cómo andamos. Sus ojos recorren toda la tierra, dice la Escritura. ¿Sí? Tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿O a poco te le ponías al tú por tú? Digo, en la época de mayor rebeldía, que es la época de la adolescencia, a lo mejor le dirías, es que no quiero. Pero nomás te decía, ¿perdón? Sí, está bien. No, te le ponías al tú por tú, ¿verdad? Había una veneración hacia los padres como disciplina, como cuando disciplinaban y cuando nos enseñaban. ¿Por qué en las iglesias de hoy en día se ha dejado de respetar a Dios como Padre? O sea, ¿por qué no se le venera? O sea, ¿por qué razón podemos llegar tarde? ¿Por qué podemos tener cosas con los celulares? O sea, ¿por qué no se le respeta y a nuestros padres sí? Solo con una mirada nos cuadrábamos. ¿Sí? Porque no valoramos la disciplina del Señor. No sabemos o no entendemos que la disciplina tiene el propósito de transformarnos. Tiene el propósito de ayudarnos. ¿Sí? Pero, ¿con qué actitud estamos delante de la presencia de Dios? No solo cuando nos juntamos, en todo momento, pero cuando nos juntamos también, cuando nos reunimos, ¿con qué actitud reverenciamos a Dios? Lo veneramos. Porque Dios está. Él prometió estar y no es mentiroso. Él está aquí. Amén. ¿Con qué actitud lo veneramos? Sí. Si nuestros papás nos veían estar empezando a hablar y demás, ya sabías que si no lo hacías, ay, espérate que llegues a la casa, ¿no? Y la realidad, hermanos, es que no hay mayor dolor para un hijo que no tener a padres contentos con ellos. Es decir, a uno como hijo le pesa que nuestros papás no estén contentos con nosotros. Podemos de momentos olvidarnos y demás, pero cuando nuestros padres nos hacían saber, no estoy contento, no me siento orgulloso de lo que has hecho, duele en el corazón. Una de las cosas que más hace, por lo que más se quejan los hijos ya cuando avanza el tiempo es que nunca te hice sentir orgulloso, papá. Nunca te hice sentir orgullosa. Parece que siempre había un pero, una queja en mi contra, ¿no? Eso pesa en el corazón de los hijos. Así que imagínate si Dios voltea y nos dice, no estás haciendo bien. ¿Cómo deberíamos de sentirnos? Sí me doy a entender, hermanos. Los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si obedecemos a nuestros padres terrenales, si le exigimos a nuestros hijos obediencia, ¿por qué nosotros no somos iguales con Dios? Y muchas veces, hermanos, sinceramente, actuamos así. Parece que no somos personas que hagamos lo mismo con Dios. En el libro de Malaquías, Dios le reprocha al pueblo que dice, ¿soy yo tu padre? Gracias. ¿Dónde está mi honra? ¿Soy yo tu padre? ¿Dónde está mi temor? O sea, a ver, ¿por qué te relacionas conmigo o quieres relacionarte conmigo como te relacionas en el mundo, ¿no? Dios es muy distinto. Dios es Dios. Dios es santo. No podemos relacionarnos con Dios y tratarlo como si fuera nuestro igual o como si estuviera obligado a entendernos. Tenemos que ser cuidadosos de no faltarle el respeto a Dios, de no faltarle el respeto a su presencia, a que está en medio de nosotros, de que está aquí. ¿Sí me doy a entender? Porque si nosotros respetábamos mucho más a nuestros padres, ¿cuánto más al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Cuánto duraba la disciplina de los papás? Cuando te dejan de hablar. Oye, papá, ¿me ayudas? Que no te hacen caso. Uy. Y sabes que los necesitas. Y sabes que cuando menos que te miren es importante.
Pero cuando de plano es que no te hacen caso por cosas que tú sabes que no debías de haber hecho, la conciencia está a 1000 por hora diciéndote, oye, es que sí la regaste bien feo, man. Te equivocaste feo. Y pesa. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros papás trataban de hacer lo mejor que podían desde su limitada percepción de la vida, desde lo que conocían, de cómo les había ido en la feria, ¿no? Y trataban de hacer lo mejor posible. Ahora imagínate nuestro Padre Celestial. Hace lo mejor para que participemos de su santidad. ¡Wow! El objetivo de Dios no es darnos dulcecitos y decir, ya, ándale, vamos para adelante. Sí, su deseo es, vamos para adelante, pero para que participemos de su santidad. No para que seamos mediocres, no para que medio hagamos cosas, no para que medio nos portemos bien, no, para que participemos de su santidad. Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y sí, el autor de Hebreos está consciente, fue hijo. Y dice, y sí, no es agradable que te disciplinen. Sí, no es agradable que te digan, oye, te estás equivocando. No es agradable. No es algo que sea cómodo. Pero es para que participemos de la santidad de Dios. Si lo entendemos, si lo queremos entender con el corazón, entonces daremos buenos frutos. Si no, seremos tomados por bastardos. Sí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabes cuál debe ser el resultado de una exhortación? Fruto de justicia. Que actúes después con justicia. ¿Sabes por qué razón Dios invierte tiempo en ti y en mí? Porque quiere que seamos justos, que participemos de su santidad. Él está esperando fruto de ti. Y esto tiene que ver necesariamente con nuestra conducta, hermanos, de cómo somos para con Él, de cómo lo reverenciamos. Por lo cual, así como después de una buena regañada, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. A ver, esto no es para muerte. No es porque vayas a quedarte tirado y, ay, ya me regañaron y ya no voy a poder y soy bien maleta y quiero hacer esto y que me sale para allá y le tiro a la portería y me sale hacia mi portería. O sea, no es para que te quedes así, tirado, llorando. Sí, da pena y sí causa tristeza. Y qué bueno que haya tristeza detrás de darnos cuenta de que no estamos actuando bien. Pero no es para que nos quedemos lamentándonos. Por eso dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Ah, que no lo tiene que hacer Dios por mí? No, porque cada senda tiene su tiempo y tiene su propia historia de manera personal. Dios no le va a exigir lo mismo al hermano Abraham que al hermano fulano de tal, que al hermano fulano de tal. No le va a exigir lo mismo. Yo, personalmente, tengo que hacerme sendas derechas de acuerdo al propósito al cual he sido llamado. Y así cada uno tiene que hacer sus sendas derechas y yo no puedo estar viendo la senda de otro hermano si yo tengo la mía torcida. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Tengo que hacer mis propias sendas derechas para que entonces pueda, con rectitud y con sinceridad de conciencia, decir, hermano, mira, es así. Pero hay que cambiarle. Hay que corregirnos nosotros. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Sí.
Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Cada uno de nosotros tiene su propia relación con Dios. Para que el cojo no se salga del camino, y esta es la característica de alguien que está haciendo sendas derechas, que aunque seas medio lentium, que a lo mejor somos medio lentos de entender las cosas y medio torpes y como que dímela 3 veces porque la primera y la segunda casi siempre no se me queda. Dímelo 3 veces. Bueno, ahí van las 3 veces. Pero si aún así te sales, es porque estás grave. No estás prestando bien atención. ¿Sí? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios no quiere que nos quedemos con nuestros malos hábitos. Dios no quiere que te quedes con es que soy fuerte de carácter, hermano. Soy bien explosivo. No te puedes quedar así. No es posible, porque te vas a salir del camino, con todo y tu carácter fuerte. Porque el carácter en Dios es moldeado. ¿Sí me debe entender? Amén. Dios cambia los corazones y nos está moldeando. Sí. Para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto tiene que ver con nuestra manera de conducirnos. Si tienes problemas en tu manera de conducir, haz sendas derechas y el cojo será sanado. O sea, te vas a mejorar. Tu conducta va a ser partícipe de la santidad de Dios. Por eso es increíble que después de 30, 40 años, o 20, o 10 años en el Evangelio, la persona sigue haciendo exactamente lo mismo. Perdón, no es cierto. No se está haciendo sendas derechas. No está participando de la santidad de Dios. Si sigues recordando y haciendo las mismas cosas y cayendo en las mismas cosas que hace 10 años, no estás haciendo sendas derechas para ti. Porque a mí la Biblia, que no miente, me dice que sería sanado. Y por sanado entiéndase que lo voy a dejar de hacer. Que voy a corregir lo que tengo que corregir, ¿cierto? Porque Dios no es mentiroso. Yo puedo ser mentiroso, pero Dios no. Yo aquí puedo engañarme y decir, no, yo sí le estoy echando ganas, mi hermano. Pero si sigues haciendo las mismas cosas y las mismas exhortaciones son para ti que hace 10 años, algo no estás haciendo bien, porque la Biblia me promete ser sanado. La Biblia me promete ser sanado. Y Dios no es injusto, es fiel a sus palabras. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la vida de la carrera es una carrera que nos hace participantes de la santidad de Dios, que nos hace ser parte de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta carrera es una carrera de paz y de santidad, de frutos justos. No podemos andar coqueteándole al mundo. Sí. Y luego nos habla de un ejemplo terrible, hermanos. Sí alcanzamos a ver cómo viene Dios hablando para que seamos sanos en nuestra carrera. Amén. Poniendo los ojos en Jesús. Nos está dando lo que necesitamos para poder caminar bien. Pero ¿qué pasa si alguno dice, ya se va a acabar? ¿Qué hora es? Todavía le falta. Y menosprecia lo que Dios está queriéndonos enseñar. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, no te puedes quedar sin hacer nada, No te puedes quedar sin entender lo que Dios te está marcando. Mirad bien, no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es su buena voluntad a nuestro favor. ¿Qué pasa si Dios retira su buena voluntad? La dejamos de alcanzar. ¡Qué tremendo! Se está refiriendo a gente cristiana, No se está refiriendo a gente no cristiana. La gente cristiana puede dejar de alcanzar la gracia de Dios
porque no mira bien, porque está menospreciando las cosas buenas que Dios está haciendo a su favor. Puede dejar de estar alcanzando la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura. ¿Por qué viene aquí la expresión brotando alguna raíz de amargura? Porque ya me regañaron muchas veces. Y ya no quiero más regaños. Ya me cansé. Ópale. Ya está brotando la raíz de amargura. Ya no me gusta esto. Esa raíz te va a llevar a amargarte. Y amargado te vas a salir. Nadie te va a correr. Solito te vas. Porque finalmente no puede haber una persona que viva en la presencia de Dios amargado. Tiene que irse. ¿Sí me doy a entender, hermanos? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Se va a ir amargado diciendo, no, es que esto, es que el hermano, es que... Y empiezan a tirar. Y uno es blanco, ya sabemos. Todos los dardos son contra uno en la mayoría de los casos, ¿no? Pero se va sin la gracia de Dios. Porque el que tiene la gracia es aquel que soporta la disciplina. El que no, no. ¿Sí lo entendemos? Sí, amén. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, por causa de esta amargura, muchos sean contaminados. Hermanos, lo que hacemos afecta al cuerpo de Cristo. Si nosotros no recibimos con un corazón correcto una disciplina, si nosotros no entendemos con reverencia y amor lo que Dios nos está queriendo marcar, vamos a ser una fuente de contaminación a otros. Vamos a ser un mal ejemplo para otros. Y sí, viene lo que nos enseña la Escritura acerca de Esaú. No sea que haya algún fornicario profano. Ah, no, hermano, yo no soy fornicario. Yo no ando haciendo cosas feas, no ando haciendo cosas malas. A lo mejor no eres fornicario, pero ¿qué tal profano? ¿Sabes lo que significa la palabra profanar? Significa causarle daño al nombre de Dios. Que la gente diga, no, yo no quiero ser como él. No por causa de mi buena conducta, sino por causa de mi hipocresía, por causa de mi mala manera de vivir. Eso es un profano. La palabra profanar en el Antiguo Testamento quiere decir atravesar con algo puntiagudo la mano. Es decir, Dios está siendo bondadoso contigo y tu conducta le atraviesa la mano. Y le genera a él un dolor y le genera un mal ejemplo en el entorno en el que nos desarrollamos. Eso significa la palabra profanar. ¿Sí? Que tu ejemplo no edifique a los demás. Y que el nombre de Dios sea manchado por causa de tu ejemplo. A lo mejor no estás fornicando, pero eres un mal ejemplo. A lo mejor no estás haciendo cosas escandalosas, pero tu manera de venir o de la actitud a la hora de una reunión, porque estamos hablando aquí de conjunto, ¿estamos de acuerdo? Ya aquí ya pasó de ser algo particular a ser que una raíz de amargura brota y muchos se han contaminado. Ya habla en conjunto. Ah, bueno, si mi manera de proceder genera un mal testimonio para el nombre de Dios en mi entorno, en mi conjunto, entonces estoy siendo un profano. O profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ay, es que ya me cansé. Ay, es que ya estoy fastidiado. Y solo por eso, diga ya, no quiero saber de mi responsabilidad, porque la primogenitura traía consigo no solo bendición, sino también responsabilidad. El primogénito en la época de Esaú tenía la carga de trabajar para todos. No era así como que, me siento y sírvanme, no. Era el responsable de velar porque en la tribu, en el grupo, en el conjunto de personas hubiera alimento, hubiera orden, hubiera amor, hubiera lo necesario para que ese grupo de personas se pudiera desenvolver adecuadamente. Esaú no quiso esto. Dijo, no quiero esta responsabilidad. A mí me gusta cazar. A mí me gusta esto. Yo no quiero andar teniendo que cuidarle la espalda a mi hermanito Jacob, ni estar llamándole por teléfono a mis hermanos, sabiendo cómo están. Eso no me gusta. Eso lo tiene que hacer el pastor. Y entonces intercambiamos nuestras responsabilidades como cristianos por la comodidad. Está más fácil así. Está más cómodo. ¿Sí?
No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Fue desechado. Señor, siempre sí quiero esta responsabilidad. Es que a mí nada más me gusta la bendición, pero la parte de amar a mi prójimo, perdonarlo 70 veces 7, ay, esa parte ya no me gusta tanto. Ya es mucho menos cómodo. Señor, es que sí quiero esto de la bendición. Sí quiero tu mano prosperando mis tiendas. Sí, pero hay que trabajar a favor de los demás. La primogenitura es una responsabilidad de servir a los de la tribu. Y Esaú no quiso esa parte. Le gustó la idea de ser bendecido, pero no la idea de hacerse responsable. Él era de la vida libre. No le gustaba hacerse responsable. Esaú dijo, yo no quiero esta responsabilidad. Por una sola comida vendió su primogenitura. Pero ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, porque eso sí la quería, sí quería la bendición, no quería la responsabilidad que traía la primogenitura, pero la bendición sí. Dame la bendición. No, pero es que venía con la responsabilidad. Ay, sí, pero esa no me gustaba. Por eso, pero era una broma, hermano. Eso no me gustaba. Fue desechado. No sirves para servir. No sirves para los demás. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él anhelaba que se le volviera a dar la oportunidad, no solo de la bendición, sino también de la responsabilidad, y ya no tuvo la oportunidad. Ya no. Nos damos cuenta cómo Dios sí nos brinda oportunidades de servir, pero a veces la menospreciamos, porque implica responsabilidad. Queremos un avivamiento, pero si nada más nos gusta la parte de la idea de, ay, la parte romántica del avivamiento. Pero oye, te tienes que sentar a discipular a los que vienen llegando. Ay, no tengo tiempo, hermano. Qué padre se oye las palabras de avivamiento en otras épocas, pero pregúntale a los que Dios usó para el avivamiento, cuánto esfuerzo les implicó, cuántas horas de inversión en tratar de ayudar a la gente que les rodeaba, la gente que se salvaba. Esa parte ya no nos gusta. Porque me implica moverme, porque me implica estar llorando, me implica estar esforzándome. Esa parte del avivamiento no es tan cómodo. Mejor esa parte ya no. Por eso Esaú fue desechado. Ya no tuvo oportunidad. Porque no era útil para el servicio de los demás. Sí. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y aquí Dios coloca su presencia como algo que vale la pena. No como Esaú, que dijo, no, esto no vale la pena. Aquí Dios coloca su presencia, porque la presencia de Dios es la que provocó en el monte de Sinaí el fuego, los relámpagos, la nube, la voz de trompeta. Era su presencia. Y el pueblo no quiso esa presencia con ellos. No quisieron ser responsables ni hacerse partícipes de lo que Dios sí les estaba permitiendo acercarse al monte. Dios sí les estaba permitiendo acercarse al monte, pero ellos no quisieron las implicaciones de responsabilidad, los cambios que iba a generar en sus vidas, en sus formas de vida, tenerse que acercar a Dios. A la mayoría de la gente le gusta ser cristiano dominguero, hermanos. Ser un cristiano que no conlleve tener que desgastarme por los demás. Esa es una realidad, hermanos. Y entonces Dios dice, ¿te acuerdas del monte? Bueno, no te estás acercando a eso. No es eso. Y eso generó temor en los que se acercaron. Y nosotros no nos estamos acercando al monte que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No queremos una relación directa con Dios. Eso fue lo que dijeron finalmente. No queremos esto en nuestras vidas. Lo mismito que Esaú. Por eso vienen de la mano. ¿Sí? Sí lo vamos entendiendo. Por eso está en este mismo contexto. Esaú menosprecia
su primogenitura, que le daba bendición, pero también responsabilidad. Y entonces, de inmediato, Dios coloca el ejemplo de, oye, es que tienes que ser reverente, es que tienes que respetar y tienes que entender a quién te estás acercando. No puede ser como Esaú, que con una facilidad dijo, yo no quiero esto. No puede ser así, porque te estás acercando al sonido de trompeta y a la voz que habla, la cual oyeron rogando y rogaron que no se les hablase más. Esaú no quería la responsabilidad. El pueblo de Israel, cuando se acerca y empieza a escuchar lo que implicaba para sus vidas, oír la trompeta, los rayos, los relámpagos, etc. Ay, no, esto no. Esto ya no. Me gusta la bendición, pero no me gusta el temor y el respeto a Dios. Me gusta las cosas buenas, pero las cosas que me hacen responsable, esas no me gustan tanto. Ay, no, así ya no. ¿Sí me doy a entender? Continúa diciendo la Escritura. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. La santidad, lo que estaba haciendo Dios era diciéndoles, lo que vale es la santidad. Lo que vale es el acercarse a un Dios que es 3 veces santo. 3 veces santo. Y entonces dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, porque cambiaba sus vidas. Lo que se ordenaba los iba a transformar. Iba a afectar su estilo de vida. Y eso no querían. Les gustaba mucho cómo estaban. Y por eso, ay, las ollas de carne. Ay, los ajos y las cebollas. Sí. Pero lo que se les ordenaba no lo querían. Esa responsabilidad del ser humano, de que Dios hace recaer sobre el ser humano, no le gusta al ser humano. Y por eso hasta se inventa doctrinas donde no tenga que ver con mi responsabilidad. Es tuya, no mía, Señor. Sí. Así no quiero esta responsabilidad. Esaú lo hizo el pueblo de Israel. Esta parte de hacerme responsable no la quiero. No nos hable Dios a nosotros, que nos hable por medio de Moisés. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. El pueblo no quiso escuchar a Dios, porque era una responsabilidad. Por eso dice, no quiso oírlo, no pudo soportar lo que se les ordenaba. Dios es un Dios que ordena. Amén. Dios es un Dios que nos demanda, que nos exige. Y si no estamos dispuestos a someterme a las exigencias de Dios, a su voluntad, a su santidad, no estoy listo para el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos se someten a la voluntad del Rey. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Amén. Entonces no tenemos por qué inventarnos hasta doctrinas de, no hombre, Dios es el que lo hace. Él lo hace todo. Tú ni te preocupes. Es cierto. Aquí hay una responsabilidad que no quiso Esaú, que no quiso el pueblo. No lo quisieron. Continúa diciendo la Escritura. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. A ver, no te estás acercando a este contexto, sino te estás acercando a algo mucho más grande. Si ellos no quisieron soportarlo, por eso mucha gente no quiere hacerse responsable de su comunión con Dios. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. En el monte del Sinaí, Dios descendió en fuego, en truenos, a la tierra. Cristo nos lleva a la santa ciudad. Es muy distinto. Esto no tiene que ver con lo que vieron ellos en la tierra. Esto es mucho más majestuoso que el monte del Sinaí, donde escuchaban voz de trompeta y donde lo que se les ordenaba dijeron, ay, ¿qué es esto? Ya no lo quiero. Dios nos está llevando, Jesús en la cruz nos lleva al monte de Sión, o sea, al lugar de habitación de Dios, al lugar de la santa ciudad de Dios. Esto es mucho mayor que el monte del Sinaí. Es mucho mayor que truenos,
mucho mayor que trompetas, mucho mayor que la nube bajando y el sonido de bocina. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no la terrenal, nos está acercando al reino de los cielos. Y a veces no nos conducimos como si estuviéramos acercándonos al reino de los cielos. A veces parece que, es la reunión. Sí, pero Dios nos está guiando, nos está llevando al reino de los cielos, a la santa ciudad, al monte del Sinaí, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¡Wow! Cuánto respeto merece Dios que tengamos unos con otros en la congregación, en nuestras vidas diarias. Cuánto respeto. Porque nos está llevando a algo mucho más grande. Continúa diciendo la Biblia. A la congregación de los primogénitos. Y hoy en día se menosprecia tanto el congregarse, de verdad. Se le da tantas vueltas a voy, no voy, asisto, no asisto. Es que me requiere esfuerzo. Es que me requiere tenerme que parar temprano. Es que me requiere prepararme un día antes. ¿Cómo estamos actuando con respecto a ello? Porque aquí Dios sí lo está tomando en serio. Y sí nos está tomando en serio. Sí. Nos está llevando a la congregación de los santos. Nos está invitando a una congregación de santos, no a una congregación del hermano tal, a la congregación de los santos. Lo que importa es que seamos santos los que nos congregamos. Eso es lo que realmente hace que un lugar o que una reunión sea de Dios. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. No, si no es nada más, ya no me quiero congregar. Es que estás dejando esto. Es que menosprecias esto que Dios no está menospreciando. Es que tenía mucha tarea. Es que tenía mucho que hacer. Estás menospreciando esto, hermano. ¿Sí me doy a entender hasta aquí? Amén. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios nos hace justos, pero además nos hace perfectos. A esa congregación es a la que decimos no. No, porque no soporto la disciplina del Señor. Porque no me gusta. Porque me siento demasiado trabajado. Hay que redoblar esfuerzos, hermanos. Hay que redoblar esfuerzos. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Si nos damos cuenta qué es lo que está diciéndonos, no podemos ser como Esaú, no podemos ser como el pueblo de Israel, porque no nos estamos acercando a la primogenitura en los términos de aquella época, sino al Dios Santo, a la congregación de los santos, a los que están inscritos en el libro de la vida. Hermano, cuando metas esto en tu cabeza, vas a valorar mucho más la obra del Espíritu. Te va a dar pena y te va a dar vergüenza no valorar lo que Dios sí está valorando, lo que Dios sí está haciendo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, porque si te acuerdas, el pueblo, esa generación, no vivió para entrar a la tierra prometida. No, los desechó Dios. Porque no quisieron su comunión con Él. No quisieron obedecer. No quisieron respetar. Y aquí vemos algo muy distinto, hermanos. La iglesia es el cuerpo por el cual Cristo murió, hermanos. Cada uno de nosotros es una obra milagrosa de Dios, porque no debíamos estar aquí. Hicimos todo para no poder estar aquí. Nos ganamos a pulso el infierno. Y aquí nos trajo. Cuánto respeto y cuánta reverencia merece la obra de Cristo.
en cada uno de nosotros. Amén, amén. Porque si aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Mucho menos nosotros. Amados, como que el autor del libro de Hebreos no tiene esa idea de que salvo siempre salvo, de que no, la salvación no se pierde. Él está generando en nosotros un aguas. Ten presente cómo van las cosas. Sí, amén. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solo a la tierra, sino también el cielo. A Él nos estamos acercando. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como están hechas, para que queden las inconmovibles. Es decir, todo esto se va a acabar. Y solo se va a mantener aquel que está inscrito en el libro de la vida. Y aquellos que guardaron su palabra. Amados, congregarse no es una opción, es una obra de reverencia, es una actitud de reverencia hacia Dios, de decir, aquí estoy, Señor, con los mismos que están inscritos en el libro de la vida. No dejándose de congregar es un mandamiento. Pero no solo es un mandamiento que me tengo que, sino que es una cuestión de reverencia. Voy a la congregación de los que están inscritos en el libro de la vida, de los santos. No es cualquier cosa. Cristo murió por mis hermanos, Cristo murió por tu hermano, le costó su vida, le costó su sangre. No puedes simplemente decir, es una reunión. Le costó la vida. Y reunirnos le ha costado trabajo. Porque sí le ha costado trabajo a nuestro Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, amén. Si nos damos cuenta que es una exhortación muy seria, es muy reverente, y va desde pon tus ojos en Jesús, pasando por recibe la disciplina, recibe la amonestación, porque si no la recibes serás tratado como hijo ilegítimo, porque si no actúas correctamente y haces conciencia de lo que se te está diciendo, puedes acabar como Esaú, puedes acabar como el pueblo de Israel. Vemos que estamos en el nuevo pacto, hermanos. Esto no es parte del pacto pasado. Están usando el pacto pasado para explicarnos las consecuencias de ser irreverentes, de no tener en cuenta lo que vale realmente la pena de la obra de Cristo el día de hoy. O sea, es cosa seria, vaya. Sí. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.